se veía el aspecto de la necesidad de establecer un mecanismo de capacidades a largo plazo. Y está en nuestros estudios el contraalmirante de situación de retiro, Carlos Jara Esquenone, que yo creo que es importante saber a quién tenemos al frente cada vez que hablamos con alguien. Él es hermano de Marco Jara, héroe, ¿no? Peruano, lo cual ya sería suficiente mérito, mi estimado, para que usted esté sentado acá. Pero no lo es. Porque yo quisiera, para que la gente lo sepa, o sea, hemos estado hablando de que se hizo un plan llamado Plan Mariano Santos, hecho por la propia policía con la colaboración de especialistas. Uno de ellos fue usted. ¿Quién es usted, para que la gente lo sepa? O sea, ¿cuál es su trayectoria personal, profesional? Bueno, yo soy un oficial de Marina en retiro, como tú ya lo has dicho. Llegué al grado de contraalmirante, ingresé a la Marina en 1981 y salí en el año 2018. Después he estado dedicando a la consultoría y también en la parte académica. Justamente por la parte académica fue lo que tuve contacto con a través de SAN, ¿no? Porque era profesor de SAN, dentro de lo que era el esquema de apoyo a la policía, justamente para este desarrollo de este plan. ¿Pero por qué? ¿Por la experiencia tuya en el tema? Sí, ¿no es cierto? Modestamente yo he estado en varios sitios en los cuales me orientaba al aspecto de planeamiento. Y también estuve interviniendo muchas veces en el aspecto de planeamiento orientado a capacidades, justamente para diferenciarlo mucho de lo que se denomina planeamiento por resultados. Planeamiento por capacidades tiene ciertas aristas diferentes. Y justamente en el año 2014, cuando estaba en el Comando Conjunto, también estuve participando en un proyecto de lo que era diseño de fuerzas orientado a capacidades. Y en ese contexto es de lo que el señor Luis Herrera, que trabajaba en ESAN, ¿no?, me entrevista para desarrollar entonces el PESEM, que salió hacia el año 2017, el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Departamento de Defensa, en lo que es en una orientación a capacidades. Entonces de ahí que quedé el contacto y cuando ya pasé la situación de retiro, estuve en la parte académica y en ese contexto, justamente con DESAN, hubo el asunto referente a lo que era la contribución al apoyo de lo que era el planeamiento estratégico administrativo de la policía. Claro, porque la idea, y yo creo que eso es importante saberlo, es que en determinado momento, y tuvo un papel importante en el inicio de todo esto el general Morán, Carlos Morán, es... Ya, sabemos que la situación de la policía está mal. Lo que hay que determinar es a dónde queremos llegar, pero sobre todo cuáles son los caminos y los pasos que vamos a dar para llegar a esos objetivos. Es decir, es una Correcto. visión por primera vez integral e integrada de cómo enfrentar el problema, ¿no? Sí, me parecía a largo plazo, al menos explícitamente a largo plazo. Cuando tuve la oportunidad de incorporarme al equipo de trabajo, ahí estuve viendo los antecedentes de la iniciativa en la cual nosotros estábamos participando. Y ahí justamente se veía el aspecto de la necesidad de establecer un mecanismo de capacidades a largo plazo que diera una especie de norte para ir, digamos, efectuando el asunto referido a las priorizaciones, las orientaciones, y crear, digamos, un instrumento de planeamiento que fuera actualizable constantemente, pero mantuviera, digamos, un orden para afinar los esfuerzos de la institución. Ahora, ustedes partieron, o todo este equipo, porque fue un equipo importante donde había policías, especialistas, analistas, ¿no es cierto? Partieron de un diagnóstico de lo que tenían al frente, ¿no? De evaluar la situación de la policía. ¿Y qué fue con lo que se encontraron? La parte de diagnóstico estuvo básicamente a cargo de un equipo de la policía inicialmente con la participación de la ayuda británica, ¿no? Entonces, en función a un segundo momento ingresamos nosotros, en los cuales, tomando, digamos, un diagnóstico... Había gente de Scotland Yard en determinado momento, ¿no? Esa, de la famosa policía, ¿no? Creo o un consultor de la sí, Scotland Yard, ¿no? Creo que uno que había sido de la Scotland Yard, digamos, estaba en el equipo, llegaron como seis ingleses ahí, para, digamos, contribuir a ellos para elaborar la primera fase del diagnóstico, ¿no? Ya con nosotros lo que estuvimos manejando es ya dos partes. Afinar digamos, los detalles, porque justamente dicen el demonio está en los detalles, ir aterrizando en los detalles e ir alineándolo también con la estructura del sector público peruano.
para que el plan, digamos, pasara, digamos, sin ningún problema, fuera interoperable, digamos, con los instrumentos establecidos por el CEPLAN y por el sector público para todo lo que es planeamiento de mediano, corto plazo y la función presupuestaria, que es al final donde debe descansar todo esfuerzo de planeamiento. Claro, porque en determinado momento ustedes hacen el diagnóstico, que es el de que hablamos todos los días y que lamentablemente después de los años que han pasado, porque esto comienza en 2019, ¿no? Esto 20 hasta el 21 se publica, pero el 20 estaba listo, ¿no? Sí. Y lamentablemente hasta todo parece guardado en un cajón, ¿no? Porque se habla de todo menos de ese trabajo extraordinariamente valioso que se había hecho, ¿no? Es correcto. Justamente digamos, una de las observaciones que uno puede ver, digamos, como alguien externo, evidentemente no sabemos internamente cómo habría sido procesado el documento, es que un general Eisenhower americano que decía, los planes pueden ser inútiles. Lo que importa es el esfuerzo de planeamiento que ha llevado justamente la elaboración de ese documento. ¿Por qué? Porque el documento tiene que ser periódicamente actualizado, ¿no? Uno con la información que uno tiene en el año, por ejemplo, 2020, ¿no? Han pasado 3 años de realidad y el tiempo genera información, genera nueva información. No, y cambios. Y cambios, por supuesto. ¿No es cierto? El problema es que los cambios, lamentablemente, por ejemplo, en términos de infraestructura, en términos de equipamiento, en términos de tecnología, no han ido para mejor, sino para peor. O sea, tenemos más necesidades frente a las amenazas de la delincuencia que cada vez se sofistica más, crece, tenemos nuevos elementos, tenemos el tren de Aragua que no teníamos. Correcto. Tenemos una presencia masiva de venezolanos que es un factor social que no teníamos, ¿no es cierto? Es decir, y tenemos un narcotráfico, por ejemplo, que bajó hacia la selva baja, que es un fenómeno absolutamente nuevo también, ¿no? Y que plantea nuevos retos, ¿no? Es correcto. En el planeamiento básicamente hay 2 grandes partes. El planeamiento operativo, el cual directamente está relacionado con los servicios que la policía, en este caso la policía, da al ciudadano, y ahí es donde ve las diferentes demandas que emergen de la ciudadanía por asuntos de la misma dinámica social o de nuevas amenazas que ocurren, como las que he señalado. Entonces, ese planeamiento operativo requiere recursos y ahí entra lo que se denomina el planeamiento administrativo. Internamente hay un planeamiento logístico, que es darle todos los recursos que tienen a las unidades que están en el terreno, ¿no? Pero después viene, sí, pero yo necesito comprar, adquirir nuevas capacidades para apoyar ya hacia el mediano y largo plazo, apoyar a las unidades conforme estas vayan desarrollando sus actividades en el mundo real. Entonces esa parte operativo, el logístico, que es la frontera, y el administrativo puro es justamente hacia donde está orientado esa parte, el Plan Mariano Santos. En los grupos de trabajo que tuvimos, habían grupos de trabajo en cada una de las áreas que fueron establecidas, que ellos tenían directo contacto con la parte operativa y en función a ello especificaban los requerimientos que necesitaban. Los requerimientos, claro, pero claro. Ahí es donde queda claro el déficit de infraestructura, correcto, el problema muy grave que había, que ahora ha dado una cifra que se ha quedado corto, yo las tengo por acá, se ha quedado corto, el actual ministro del Interior ha dicho 69% de las comisarías en condiciones inadecuadas. O sea... Bueno, esto ya es, digamos, evidentemente... de arranque nomás ahí vamos fritos, ¿no es cierto? Si prácticamente de cada 10 comisarías, 7 no están en las condiciones que deberían estar, ¿cómo vamos a enfrentar a la delincuencia? O cuando habla de que prácticamente la mitad del parque automotor no sirve para nada, entonces... la capacidad está muy reducida. Claro, ahora, lo sorprendente es que ustedes no solamente recogieron esta información que era lamentable, igual que el armamento, la antigüedad de todos los equipos, la falta de comunicación, que es algo sobre lo que ustedes llaman la atención, ¿no? Sí. Porque no solamente ocurría que lo que hay está mal, está viejo, etcétera, sino hay, es decir, por decirlo de alguna manera, hay carencias, hay cosas que deberíamos tener y no tenemos en términos de los desarrollos tecnológicos, como los sistemas de comunicación, ¿no? Claro, el sistema de comunicación es cada vez, digamos, más con mayor tasa, digamos, de capacidad técnica encima, digamos, para poder ser interoperables con sistemas informáticos directamente. Es un elemento, digamos, que es necesario, especialmente también ahora de que se requiere tanta información en tiempo real, no tanto bueno, también en los puestos de comando donde se dan las órdenes, pero muchas veces en el policía a pie, que a veces requiere justamente la mayor información de apoyo de todos los elementos que están apoyándolo, digamos, a él. Muchas veces las personas que están en lo que decimos en la trinchera, en el mundo real, deben sentir que ellos no deben sentirse nunca aislados. Ellos deben sentirse justamente que tienen todo el apoyo, ¿no?, de toda su organización a través de elementos. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, los policías estos que andan con su radio acá
en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Ecuador ahorita, ¿no? Y que no es simplemente una radio, es un aparato fantástico, ¿no? Correcto. O sea, graba audio, graba video 24 horas al día, es un sistema de comunicación, puedes hablar, ¿no es cierto? Sí. Y recibir mensajes, pero a la vez es un sistema incluso más sofisticado que la geolocalización, porque puede articular una respuesta inteligente para la respuesta al delito, para la prevención, ¿no? Claro, constantemente, digamos, lo que se desarrolla, digamos, las tecnologías de 3 años constantemente van evolucionando. Cada vez más ahora que, digamos, ha salido digamos, el eco de la inteligencia artificial, también hay aplicaciones de inteligencia artificial, pero ¿qué cosa se requiere? Requiere data del mundo real para generar los algoritmos y desarrollar justamente las respuestas lo más rápido posible, ¿no? Pero también para desarrollar los algoritmos se requiere mucho trabajo de campo para poder modelar el proceso, que sí, que en ciertos momentos podría automatizar algunas respuestas, ¿no? Hay determinados niveles de decisiones, algunas que son automatizables, otras no, evidentemente, especialmente cuando se tiene que interactuar con otro ser humano, en los cuales la responsabilidad de la máquina no puedes echarle la responsabilidad de la máquina, tienes que retener justamente y tomar la decisión como humano. Tú, ¿no? Sí. O sea, la máquina te puede decir, se produce un incidente y ¡pam! Inmediatamente activa quiénes están cerca, quiénes pueden responder, quién llega más rápido. Correcto. Porque tiene información de la situación del tránsito y del tipo de equipo. Sí. Ahora, el problema es que de eso que ustedes constataron y propusieron, las policías que ahora se comunican con su celular personal, porque eso es lo que nos está pasando, ¿no? A veces, digamos, pues debido a la falta de medios, uno tiene que en el terreno a veces tomar lo que hay, adaptarse en el terreno, ¿no? Y hay riesgos de usar evidentemente los celulares personales, ¿no? Por determinado tipo de motivos y riesgos a la seguridad que uno puede incurrir, ¿no? Pero, digamos, como dicen, a veces es lo que necesita, a veces lo que tiene la persona a que está a cargo de resolver el problema en base a los recursos que tiene en estos momentos disponibles. Yo tengo acá en la mano una fotocopia que me dejó gentilmente el señor Herrera el otro día. Estos son 200 páginas. Estos son 200 páginas, es el Plan Mariano Santos, 200 páginas, que es muy serio, muy riguroso, ¿no? Sí. Y con propuestas así muy precisas, incluso establecen proyecciones de gastos. Calculan que habría que invertir en ese momento 23.000 millones de soles. Eran más o menos los cálculos que se habían sumado. En ese momento, sí. ¿no? Entonces yo me imagino lo que debe haber sentido usted. Terminas esta chamba espectacular para la policía, con la policía. Exitosa. Y logran un cajón. O sea, yo me daría el cabezazo contra la pared. Tanta chamba, tanto esfuerzo, ¿no? Bueno, todo plan en general, digamos, como decíamos, no es útil si no hay una comunidad de planeamiento interna que constantemente lo va actualizando, ¿no? A veces, a lo mejor, digamos, hay determinadas prioridades que tienen que ser actualizadas, digamos, o mejoradas, ¿no? En función a la nueva información que se tiene. Una de las recomendaciones que se habían colocado ahí era la creación de 3 grupos de trabajo. Un grupo que actualizara la información de los datos, de la información de la realidad desde los cuales se tomaron las decisiones de planeamiento, incluso, digamos, de la normatividad del sector público, porque este plan justamente está también enganchado con la normatividad del sector público y el sector público también emite cierto tipo de normatividad y va actualizando la normatividad y también tiene que ser actualizada acá. Adicionalmente, otro que verificaba el seguimiento del plan, ¿no? Y otro que verificaba las modificaciones al plan. ¿Por qué? Porque si bien es cierto a largo plazo, en el plan justamente señala una cantidad de montos, ya en el mediano plazo comienza a aparecer la navaja fiscal. Claro. Ahí es donde ya comienza, digamos, a requerirse una función de priorización, ¿no? Y ahí es donde justamente se necesita la parte final. Claro, pero ahí es donde se comete el gran error, porque termina siendo no prioritario lo que al final es trascendente, ¿no? Correcto. Es decir, no era prioritario invertir este dinero en la modernización de la policía, no se invirtió y ahora estamos pagando las consecuencias. O sea, y lo que está claro es que ese concepto, que esto no es un gasto, pues es una inversión lo que estás haciendo. Sí, no. Porque si incluso tiene una repercusión económica determinante. Correcto. O sea, para la actividad económica, para la inversión, para traer capitales desde afuera, para que para que la gente abra sus negocios. ¿Qué vas a abrir un negocio si te van a extorsionar los delincuentes, no? Si no tienen seguridad. Justamente ahí te quería hacer la diferencia, una vez que te dije, ¿no? La diferencia entre lo que era el planeamiento por resultados y por capacidades.
El asunto del planeamiento por capacidades se emplea cuando hay lo que se llaman los servicios de demanda contingente. ¿Qué significa? ¿No? En planeamiento por resultados hay una demanda y yo con mi presupuesto aumento la oferta, ¿no? Y mejoro la situación. En los casos como por ejemplo en seguridad y en otros casos, por ejemplo defensa, emergencias, la demanda en un momento determinado puede estar estable y sube muchísimo más rápido lo que yo puedo en ese momento aumentar mi oferta. Entonces, por eso es que ya aumentó, digamos, la demanda de seguridad. Oye, mi oferta no la puedo aumentar a esa velocidad. Por eso es el planeamiento por capacidades. Yo tener cierta capacidad para... ¿Por qué? Porque en el momento o el Claro, presente no... y tiene que ser pensado estratégicamente para estar preparado para la peor eventualidad. Correcto. Y que no te pase lo que nos está pasando, que estamos en la peor situación en seguridad, en la peor situación en relación al tema climático, en la peor situación en tema de... O sea, en educación la brecha es de 154.000 millones de soles solo en infraestructura. No quiero ni imaginarme lo que falta en todo lo demás, porque no sé si alguien lo ha valorizado. ¿Cuánto falta invertir en tecnología en la educación en el Perú? Bastante. Y después justamente lo que hemos visto, la importancia del COVID y el impacto que tiene en la educación y cómo hay impactos que han tenido justamente en la educación, especialmente en la educación escolar en los primeros años. ¿Cómo van a tener justamente que ser, digamos, modificadas esas? No, pero acá es que uno revisa este documento y es capítulo por capítulo, nuestra gente, nuestro equipamiento, o sea, revisan punto por punto la situación de la policía, o sea, espacio por espacio, área por área, hacen un diagnóstico absolutamente riguroso y proponen no solamente objetivos, sino cómo llegar a esos objetivos, en qué plazo y a qué costo. Claro, hay unas partes de seguridad, de aspecto por seguridad que llaman, se les digamos, dio digamos, una especie de taller para que ellos lo hicieran internamente, porque a veces digamos, no puedes colocar en un plan digamos, ciertos aspectos sensibles, ¿no? Claro. Pero digamos, otros sí se podían ver y nos podía permitir ver la diferencia y la problemática en la cual se encontraba inmersa, digamos, todos los miembros de la policía en sus esfuerzos de cumplir con su misión. No, pero acá simplemente está todo, ¿no? Mejorar la capacidad de soluciones informáticas, mejorar la capacidad de base de datos, mejorar la capacidad de infraestructura, Sí. mejorar la seguridad digital, las comunicaciones telefónicas y videoconferencias, mejorar la capacidad de comunicación radial, de comunicación satelital, la interconexión de datos. Es decir, acá está puesto todo lo que hay que hacer, cómo hacerlo, Sí. en qué plazos y cuánto nos va a costar. Muchas Claro. gracias, lo guardamos en el cajón. Eso sí. O sea, sinceramente, es que eso es lo que nos ha pasado. Y la comparación que se hace con el plan Bukele no tiene sentido, ¿no? El plan Bukele No. es ¿qué cosa? Es un plan de acción, digamos, ¿no? Claro, es un plan más operativo. Si bien es cierto, muy poca gente ha leído el plan Bukele, si es que hay, Claro. lo que hay básicamente son los planes de control territorial por fases, ¿no? Pero son, digamos, si a eso le llaman el plan Bukele, digamos, es un plan más operativo. Mientras que el plan Mariano Santos es un plan más, digamos, administrativo a largo plazo para que, digamos, crear estas capacidades para que las entidades operativas puedan llevar a cabo estos planes que pudieran emerger de la necesidad del intercambio justamente O sea, de información. este plan lo que proponía era una transformación profunda de la policía para convertirla en una institución moderna como la que envidiamos de otros países, ¿no? Es correcto, pero el asunto que siempre tenemos en el sector público es la navaja fiscal. Entonces ahí viene la priorización y ahí es donde justamente puede decir cómo priorizo, cuál es mi criterio de priorización. No, y además ¿A acá se corto introdujo o a un largo? tema político también, ¿no es cierto? Ah, bueno, O sea, eso sí. que es el que vino después, pero en fin. Yeah. Yo le agradezco mucho al Almirante Exitosa. por estar con nosotros y yo espero sinceramente que empecemos a discutir a partir de acá. De acá es donde hay que empezar la discusión sobre cómo arreglamos las cosas en la seguridad. Si no tenemos una policía como el principal instrumento, ¿no es cierto?, para darnos seguridad, no hay solución a esto. Todo lo demás son cuentos, ¿no? Correcto, por supuesto. Mire todas las cosas en las cuales uno llama a un policía y se da cuenta cuando le pasa a uno, ¿no? Hay otros que están en peor situación. Y es la necesidad de tener justamente un plan que puede ser cambiado, pero en un momento determinado es la mejor información que se tiene, en un solo punto. Muchas gracias. No, muchas gracias por estar acá. Y mañana vamos a hablar con el general Morán, que estuvo al comienzo de esta historia y que también tiene cosas que contar, porque él estuvo en el equipo este increíble de intervenciones legales telefónicas, que fue una operación muy bien hecha, Constelación, ¿no? Que es una cosa fantástica de cómo hacer las cosas correctamente y cómo usar la tecnología más moderna en un área muy específica, pero en fin.
Gracias, Perfecto. gracias por estar Muchas gracias con por la invitación. nosotros. Es que no, lo que nos pasa es para no creerlo. ¿Ah? Este plan está, almirante, desde el 2009, el 20 ya estaba terminado, ¿no es cierto? El año 2020, 2021, 2022, estamos entrando a la fase final del 2023, o sea, estamos en el cuarto año y todavía no se empieza con el plan. ¿Por qué? Porque lo encarpetaron por razones políticas, porque no fue prioridad, por quién sabe Dios qué razón, menos la del interés de los ciudadanos y de la propia policía.